Bienvenidos al quinto episodio de Ciencia con Voz Propia. Gracias por acompañarnos hoy una vez más a Carolina y a mí en este espacio donde traemos narrativas que conectan ciencia e impacto. Porque sabemos que desde la idea inicial hasta que llega al mercado hay un proceso muy largo en el que están implicados el esfuerzo de muchos profesionales. Sin embargo, hay un gran gap entre la necesidad de las empresas del sector Life Sciences y el talento disponible, o eso parece. Y es algo que sigue generando frustración en perfiles con mucho talento. Y por eso hoy queremos ayudar a cerrar este gap. Y por eso os invitamos a explorar el backstage del reclutamiento en este sector para descubrir cómo se produce ese match entre los diferentes roles y esos profesionales. Y para ello, hoy tenemos el privilegio de contar con Natalia Cosillo del Río, quien lleva ya más de 7 años trabajando en el reclutamiento para este sector, tanto para pharma, medical devices, biotech, One Health. Trabaja, de hecho, hoy como Senior Talent Acquisition en Korn Ferry, una de las firmas de talento más prestigiosas a nivel mundial. Ha sido testigo de cómo ha evolucionado el sector y hoy nos compartirá desde los consejos más prácticos para quienes buscan desarrollarse en esta área hasta la visión estratégica de qué es lo que realmente buscan las empresas del sector hoy en día. Su historia es una prueba de que es posible rediseñar nuestro camino profesional en línea con nuestra esencia personal. Ella vivió su propia transformación profesional, pasando del derecho a las relaciones internacionales al mundo del reclutamiento para el sector Life Sciences. Pero sobre todo, Natalia nos va a contar cómo se puede generar un impacto más humano desde el mundo del recruiting y cómo es posible tomar las riendas de nuestro desarrollo profesional en un mundo en constante cambio como es el de Life Sciences. Bienvenida, Natalia, y es un placer tenerte ahí con nosotros. Nada, muchas gracias a ambas, Carolina, Mónica, y bueno, gracias a todos también los que os habéis tomado un ratito para vernos hoy en vísperas de puente. Y bueno, pues cuando me comentasteis que queríais pues eso, hacer un podcast para también trabajar un poco más la parte de recruiting, de lo que está behind the scenes, ¿no? En este sentido, lo que pasa tras bastidores, como quien dice, me pareció muy interesante y también muy útil porque realmente muchas veces los procesos de selección, sobre todo cuando estás empezando, son algo totalmente nuevo y aún así, cuando sigues desarrollando la carrera, da igual si seas junior, medior, senior, pues son un misterio y creo que nadie lo resolverá jamás, ¿no? Siempre hay un montón de incertidumbre y nunca dejas de aprender, ¿no? Como quien dice. Y también, pues, por otro lado, una cuestión que mencionaste es que me hizo ilusión que mencionarais también, que es que yo cambié completamente mi carrera profesional, ¿no? O sea, yo estaba muy destinada a ser abogada civilista, trabajé en mercantil, había hecho máster de acceso a la abogacía, máster en familia y sucesiones, o sea, yo o sea, realmente me gustaba la parte médica porque pues, siempre me ha gustado la ciencia, me ha gustado mucho la investigación, la medicina, pero yo cuando me metí a hacer headhunting tampoco sabía muy bien lo que se hacía, ¿no? Ni siquiera sabía que existía esta manera de trabajar, ¿no? Este sector. Así que ahora que también hay gente más joven y cada vez sabe antes lo que es un headhunter o un recruiter, me alegra porque creo que aprendéis antes o salváis mucho tiempo antes de lanzaros al mercado y no saber lo que hacemos. Y que por otro lado también pues tenéis como otra oportunidad de desarrollar vuestra network o vuestra red. Igual, pues muchos que no nos hemos expuesto un poco a esto durante la carrera o durante la búsqueda de prácticas o de nuestra primera experiencia laboral, lo hemos tenido, ¿no? Por esa parte. Así que, sí. No, continúa. Iba como a acotar un poco de todo lo que habías dicho con una pregunta, pero cierra la idea, por favor. No, nada, que un poco pues es lo que quería transmitirle pues a la audiencia hoy y a vosotras y que al final también la carrera que diseñáis, la diseñáis vosotros, o sea, vais un poco fluyendo con la vida, pero al final las decisiones las toma uno y es lo que también pues podemos ver hoy, ¿no? Por esa parte. Sí, muchas gracias por esta introducción. También estamos súper contentas con Mónica de tenerte aquí. Nosotras hemos transitado también distintos caminos y creo que como la mayoría de personas que nos están escuchando han estado del otro lado en un proceso de reclutamiento, en un proceso de búsqueda de trabajo.
Y pues creo que para todos es un proceso que conlleva altos y bajos. Entonces, para nosotras es muy, muy especial poder tenerte aquí de primera mano y también por lo que sabemos de tu historia, de tu reinvención profesional, que eso le da un matiz muy importante a lo que te dedicas. Y también nuestra audiencia que es muy variada y que pues sabemos que toman caminos diferentes entre, bueno, estar en un rubro o en un departamento y luego en otro, o un tiempo emprender y luego volver a la industria. Entonces, como que nos parecía muy, muy interesante tenerte aquí. Y ya nos has contado a grandes rasgos, pero quería empezar con esta pregunta que es esos puntos específicos, bueno, que te llevaron primero también a elegir, porque la elección de la carrera es algo que a todos también, todos lo pasamos, todos lo vivimos en un momento. Es que nos cuentes un poco más ese punto de elección de tu carrera y después el punto de inflexión del cambio. O sea, como más detallado de, ya nos has mencionado que te gusta explorar este mundo más de la ciencia, más médico, pero como son dos mundos, pues un poco diferentes, queremos saber cuáles fueron, primero la elección de lo uno y luego el cambio a lo otro. Sí, a ver, la verdad que se juntaron dos variables. Primero la casualidad y la segunda un poco la experiencia propia. Primero la casualidad porque es verdad que en ese momento por temas personales yo estaba buscando una experiencia fuera de Madrid y la plaza que yo vi de prácticas está en Barcelona y bueno, lo vi como una oportunidad interesante. También es verdad que cuando yo empecé a buscar prácticas, yo no tenía, o sea, usaba el LinkedIn, pero no tenía muchos portales. Había muchos portales como el Student Job, que yo creo que ya no existe. En Glassdoor también se publicaban cosas, Indeed, o sea que teníamos que buscar un poco las prácticas ahí y fue donde lo encontré, ¿no? Por así decirlo. Y luego, en segundo lugar, hay una cosa personal que profesional. Yo pasé por muchos procesos de selección en el mundo de la abogacía. Los procesos de selección son muy duros, son pues eso, entrevistas de 4 o 6 horas, casos prácticos de días enteros, en los que después hay un radio silence, no te enteras de nada durante 5 o 6 meses para que luego te digan que te han rechazado. La experiencia es muy mala, la verdad que se pasa muy mal en ese sentido. Creo que cuando yo encontré un poco este mundillo, dije que era un poco pues como mi manera de devolver, ¿no?, buen karma a la parte profesional y que hubiera menos candidatos en esa situación. Realmente no se puede permitir un poco, ¿no?, pues que tengamos a una persona pues que quiera entrar en un sector, en una industria, esperando por meses y meses un feedback que no va a llegar, que nunca sepas qué tienes que mejorar, que llegues a un montón de fases finales de procesos de 5 o 6 entrevistas en los que te tienes que pagar desplazamientos, etcétera, y no sepas qué ha pasado. Y si todos los profesionales un poco que trabajamos en el otro lado ponemos nuestro granito de arena, pues conseguiremos que realmente esto en algún momento pues desaparezca o que sea la tendencia mínima, aunque todos sabemos que no es así como en esa parte. Totalmente, pues precisamente en esa parte, ¿no? De cómo empezaste en este mundo del reclutamiento en Life Sciences, cómo ha ido evolucionando. Queríamos conocer tu perspectiva de precisamente esos cambios más a nivel estructural, cuáles son las diferencias principales que ves con lo que está ocurriendo ahora mismo en la manera de reclutar o en la manera en que los propios candidatos están solicitando los puestos, como los 2, 3 puntos más grandes Sí. diferencias. Justo, a ver, yo empecé antes del COVID, entonces sí que viví mucho la disrupción porque realmente es que es como que tenemos un antes de COVID y después de COVID, ¿no? Sí. Es verdad que además he tenido la suerte, sobre todo en la primera etapa profesional, que tenía personas muy buenas, muy competentes y que conocían muy bien el sector, que me enseñaron muy bien lo que era headhunting, ¿no? Y había además pues la complejidad de que pues, los candidatos tenían muchas ofertas, había mucho movimiento. Luego llega el COVID, el sector transforma, ¿no? Pensamos que igual se iba a quedar todo muy parado, pero tenemos como sectores life science, que al final es un mundo muy, muy amplio que realmente pues demandaba más que otros, ¿no? Y ahora mismo pues hemos pasado por varias crisis también, pues crisis geopolíticas, crisis de sector hasta ahora.
que también han supuesto pues diferentes cambios, ¿no? Realmente aquí hay como dos variantes clave. Una, entender bien la industria en la que te mueves y saber también dónde está la oportunidad, porque realmente hay veces en que una industria pues irá mejor que otras y viceversa, ya sea pues también por temas de acceso, fármacos aprobados, también productos sanitarios aprobados, la tecnología, etcétera, que también aplica mucho ahí. Y por otro lado, es verdad que ahora mismo tenemos un mercado muy competitivo, que se mueve mucho también pues, por redes sociales, por internet, hay mucho headhunting también de diferentes tipos de reclutadores, de empresas, de agencias, y hay que saber también pues captar la atención del reclutador al candidato y del candidato al reclutador, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo noto el volumen pues eso, de inquiries, como lo queráis decir, o mensajes de candidatos a mí es muchísimo más alto que igual hace, pues eso, ¿no? En 5 años en los que igual tú tenías que ir un poco más hacia el candidato en este sentido. También es que es normal porque hay más gente ahora en el sector, ¿no? En esta parte. Es interesante ver las cosas como han ido cambiando y también pienso desde el punto de vista en cómo se hace la experiencia desde mandar el CV, bueno, los distintos filtros que tiene que pasar. Y en ese sentido también quería que nos cuentes cómo funciona esto de los filtros ATS, porque siento que es algo muy importante dentro del sector y lo he hablado con varias personas que no terminan como de entenderlo muy bien. Que nos cuentes un poco sobre eso y pues también cuáles serían esas recomendaciones que las personas que están del otro lado deberían tener al momento de armar un CV, conociendo que hay este sistema ahora. No sé si es el prioritario, pero bueno, tomándolo en cuenta. Sí, a ver, el ITS, bueno, esto es un tópico que yo creo que llevamos un montón de tiempo hablando de ello, pero es que además ahora con la inteligencia artificial abrimos otro debate porque es verdad que cada vez más sistemas la aplican, ¿no? Como cribado. Hay varias cosas que hay que entender. Primeramente, yo lo que recomiendo cuando tú apliques a una posición, fíjate en el software en el que estás aplicando, ¿no? Pues hay varios softwares de reclutamiento, hay algunos más avanzados que otros, hay algunos que, por ejemplo, exigen más visibilidad de mano humana o de alguien, un ojo que esté detrás que otros, ¿no? Por ejemplo, Workday, que es uno que se utiliza mucho en pharma, funciona bastante artificial en el sentido de que realmente Workday ya te descarta a un CV si no están las palabras clave exactas o si no hace fit con el rol. Ahí es donde yo creo que un poco también la evolución que he visto y he usado diferentes sistemas donde tenemos que intentar ser más listos que el ATS y donde también tenemos que ver qué tipo de incidencia humana vamos a tener, ¿no? Hay otros sistemas como SAP o los que son más comunes en los que un reclutador o alguien que está de recursos humanos detrás pues tiene que ir filtrando las candidaturas mano a mano. Sí que puede que ponga algunas killer questions, que las killer questions ya se ponen siempre, pero aún así no te las descarta automáticamente, ¿vale? Así que sí que recomiendo pues ser estratega con esa parte. También es verdad que las palabras clave te pueden funcionar, pero eso no significa que vayas a llegar sí o sí a la posición, ¿no? Y luego también el timing, porque muchas veces pues hay vacantes que se abren, pues por poneros un ejemplo, ¿no? Una vacante se abre y hay 500 aplicaciones. Normalmente las primeras son las que más rápido entran y las que muchas veces más rápido se revisan, ¿no? Y a lo largo del proceso como que los ATS te van filtrando pues por finales o por candidatos finales, ¿no? Entonces, activa las notificaciones de LinkedIn, de Glassdoor o donde estén también las ofertas de trabajo para, si os interesa algo, nada más tenerlo, aplicar, creo que también es un buen consejo. Y que no es el fin del mundo, o sea, que muchísima gente que realmente busca proactivamente a gente. O sea, no os imagináis la de mensajes que también yo he recibido de headhunters, que reciben un montón de compañeros también, que se recibe también por un montón de gente de la industria, o sea que hay movimiento, lo que pasa que, bueno, que al final
cada vez la tecnología juega un poquito más en nuestra contra y hay que pues ser un poco o entender bien, pero bueno, es normal, ¿no? También recomendación, podéis preguntarle a alguna IA, pues ChatGPT o Copilot, qué tipo de ATS son más conocidos o donde más se publican. Y ahí, pues eso, si os sale Workday, ya sabéis que hay que ir a fuego con las palabras clave. En el resto, pues siempre va a haber alguien detrás que más o menos tendrá que cribar o que ver el CV, porque si no, no puede manejar las aplicaciones, ¿no? Por esa parte. Totalmente. Sí, al final todo lo que ha sido el cambio de tecnología, la IA en los últimos años está cambiando a todos los sectores a diferentes niveles Sí. y eso me parece muy interesante, sobre todo tanto por ese cambio de paradigma también, ¿no? Porque no es solamente la dificultad que crea en los candidatos que quieren solicitar el rol, sino también en los headhunters que están buscando esos candidatos adecuados por la cantidad de volumen que llega, ¿no? Entonces, sí, las notificaciones, la verdad que también lo he visto yo que cuando he aplicado apenas tenía la notificación, sí que he tenido al menos una respuesta o alguna oportunidad, que ya si veo más de 200 a lo mejor que han aplicado y es como, bueno, las probabilidades son menores, ¿no? Y en Sí, relación... ahí no, es mejor no aplicar, o sea, aplicar, obviamente no os digo eso, pero hay que hacer un poco la estrategia. Si, por ejemplo, veis que el rol se republica, muchas veces LinkedIn no republica solo, ¿vale? No, porque no significa que no es que no ya se haya cerrado, porque LinkedIn normalmente lo republica solo. Pero si veis que ya han pasado 4 o 5 semanas y esto sigue igual, adelante, ¿no? Que pueden que se sigan viendo, ¿no?, candidaturas, o sea, que nunca lo dejéis. Total. Y precisamente un poco tirando del hilo de la IA, de cómo, por ejemplo, desde el departamento eso, de reclutamiento se está haciendo uso para mejorar esa comunicación con el talento, el candidato que está en curso, porque creo que también es algo bastante común esa frustración que existe, ¿no? de estar en un proceso de selección. Lo comentabas también al principio, ¿no? Esa falta de seguimiento de esa candidatura. Hay personas que sí que activamente preguntan ese feedback y aún así a veces no llega respuesta. No sé si es algo bastante cultural, que en otros países sea más diferente, de estar más pendiente de, bueno, aunque sea te mando un mensaje de no has quedado seleccionado o te doy algo de feedback. Y si realmente eso, la IA que nos acompaña ya ahora todos los días está ayudando a que sea más fácil o más factible dar ese feedback a pesar del volumen que haya de candidatos también. Sí, la verdad que también depende un poco de las IAs que cada compañía tenga, ¿no? Realmente hay muchos procesos todavía que son manuales, como por ejemplo dar feedback, etcétera. Por lo que tengo entendido, pues muchos ATS también cuando se rechaza al candidato le manda un mensaje automático. Entonces, bueno, es realmente aquí el tema del feedback siempre es como un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces pues se intenta dar feedback, es verdad que a veces tienes muchísimas aplicaciones o muchísimos candidatos y vas intentando dar feedback como puedes, ¿no? Y luego pues también depende de la persona, porque yo también he sido candidata y he vivido silencio durante mucho tiempo, ¿no? También todos somos humanos y aunque yo intenté muchas veces rechazar a todo el mundo, pues a veces alguien se te escapa y de 1000 perdones, pues le pides perdón y adelante, ¿no? Pero sí, es un tema, yo creo que es un tema cultural, porque realmente la IA nos puede ayudar a hacer el mensaje, a hacer el proceso, pero esto es tema de comunicación. Hoy en día es verdad que cuesta mucho dar feedback y recibirlo. Así que al final pues son conversaciones complicadas que muchas veces pues la gente no quiere tener y la gente no quiere oír, ¿no? Esto es un poco recíproco, como quien dice. Aún así, siempre es mejor saber que no saber, sobre todo, pues yo recomiendo, si hay alguna persona que en especial pues se sepa que está en búsqueda activa o que ha tenido una mala experiencia en el pasado, lo que fuere, si se puede hacer el esfuerzo de darle feedback, que sea constructivo, o si no tienes feedback constructivo por lo que sea, pues al menos que sepa que no siga adelante, pues sería, o sea, es lo ideal, ¿no? Por esa parte. Sí, totalmente. Hablando del tema cultural, bueno, yo que he estado en distintos países, yo viviendo también en Ecuador, habiendo estado en España, yo creo que es un tema global.
O sea, también, o sea, y es interesante verlo desde tu perspectiva, desde el lado de la reclutadora, porque es verdad que de lado y lado hay un ser humano, ¿no? O sea, uno esperando respuesta y el otro con un montón de cosas del otro lado también tratando de dar el mejor feedback, que no deja de ser una conversación incómoda, como dices. Así que es interesante conocerlo. Y ahí como una duda que me queda es, ¿qué tan conveniente desde el lado del candidato es hacer ese seguimiento, ¿no? De si es que yo no recibo una respuesta dentro de un tiempo determinado, le escribo al reclutador como para tener una noticia, no sé, ¿qué opinas de eso? Sí, a ver, siempre normalmente yo recomiendo durante la entrevista con el reclutador, si la tienes o si es llamada telefónica, preguntar por los timings, ¿no? Oye, pues ¿qué timings manejáis? ¿Cuándo creéis que vayáis a darme feedback, ¿no? Y más o menos a partir de ahí, pues cuadrar, si te dice de aquí a 2 semanas, si es la tercera y no te ha dicho nada, pues ahí pues igual escribirle, ¿no? Siempre con educación, bueno, eso es sentido común, ¿no? Pero bueno, preguntar, oye, ¿en qué estado está mi candidatura? Y si estás en otros procesos, pues hacer un poco de push por tu parte, inclusive aunque sea para intentar forzar el feedback, ¿no? Al final, es normalmente tendemos o a no ser muy pesados o a serlo mucho. No sé cómo explicarme, pero El punto de... que no hay como un punto medio, ¿no? Hay gente que realmente pues es muy pushing y está ahí todos los días preguntándote aunque no sepas nada, pero también lo entiende, y hay gente que igual pues es muy tranquila, ¿no? Al respecto, y que tú le persigues para darle feedback y ya está. También es un estilo personal. Ahora, preguntad el timing, o sea, el reclutador más o menos os lo va a decir. Si por lo que fuera el headhunter o tal no sabe más o menos cuándo va a tener feedback, pues simplemente, oye, si te parece bien que de aquí a 2 semanas, si no me has dicho nada, te escriba un mensaje, pues ya está. Él lo va a ver, la persona que esté detrás lo va a ver. Otra cosa es que te pueda responder o no con contenido, ¿no? Pero que más o menos lo habléis con la persona, como habéis dicho, pues son personas y ellos saben los tiempos que manejan con sus clientes. O sea, todos más o menos sabemos cuándo tendremos noticias o más o aproximadamente pues un timing, ¿no? de tiempo. Totalmente. Y en relación a ese feedback, o sea, al final cada rol, cada candidatura va a ser muy específica en esos detalles que pueda mejorar, pero con toda la experiencia que ya tienes, de todos los roles que has trabajado también a nivel global, nos gustaría conocer un poco que este consejo llegue a la audiencia de cuáles son los errores más comunes que sigues viendo, que no tendría que ser parte de ese feedback, sino algo que digamos, asumamos ya desde la parte del candidato de tengo que hacer estos checks para superar llegar al menos a tener esa primera entrevista. Sí, es un poco más en relación al recibir el feedback o a conseguir la primera entrevista, por así decirlo. Diría conseguir la primera entrevista para evitar precisamente esos errores, que es como muy común todavía que lo veas. Sí, a ver, a nivel de procesos, por ejemplo, si hago headhunting proactivo, en general suele ser bastante fluido, ¿no? Normalmente, pues, siempre acordamos un hueco para charlar y luego, pues, ya seguimos adelante. Muchas veces, y está genial, cuando se hacen candidaturas espontáneas, ¿no? Y al final, pues, todos también, pues, las hemos hecho en algún momento. También yo siempre digo un poco, ¿no? A los candidatos espontáneos. Yo recibo de media 30 candidaturas espontáneas en LinkedIn, en las épocas normales. En las épocas en las que hay mucho movimiento, he llegado a recibir 50 o 60 de todo el mundo. Entonces, ya me he puesto un mensaje automático en LinkedIn que si alguna me ha contactado le saldrá de, oye, tengo un alto volumen de mensajes, lo iré viendo cuando pueda, ¿no? He visto muchos fallos de que no han puesto bien el nombre de reclutador, que me han soltado un párrafo y me han lanzado el CV sin compasión, o muchas veces que tampoco vienen del sector y yo tampoco conozco a nadie, ¿no? Entonces hay que ser súper sintético, decir,
pues por ejemplo, hola Mónica, pues soy Natalia, trabajo tal y ahora mismo estoy en búsqueda o estoy abierta a explorar nuevas oportunidades profesionales. Creo que manejas diferentes procesos. Si tienes algún proceso en el que yo pueda encajar ahora mismo abierto, me encantaría contaros con mi candidatura y si no, pues encantada de estar en contacto. Ese mensaje para mí es el mejor porque sí que me ha pasado que realmente la persona, pues en algún momento casual me ha hecho la conexión y yo he visto ese mensaje y he tenido un proceso abierto, le he contactado y hemos tenido una entrevista. Que sea un poco dejar la conversación abierta, porque es verdad que, por ejemplo, los CVs mandarlo está bien, pero yo es que se me olvidan, no es que se quedan en LinkedIn en el vacío, los que son muy largos no te los llegas a leer un poco por el volumen de mensajes que recibimos. Entonces, eso, pues ser concreto, de hecho lo podéis preparar con Copilot, con ChatGPT, también saber a qué tipo de headhunter dedicaros, o sea, o hacer seguimiento y en base a eso, pues eso, tampoco ser súper insistente. Tampoco, también he tenido pues otros errores que igual no le he contestado a la persona en una semana y a los 5 días y 5 días me ha vuelto a enviar el mismo mensaje. Entonces al final, pues mi LinkedIn además no sé qué hace el algoritmo, pero como que elimina esos mensajes, me los archiva, no sé, entonces no lo he llegado a leer jamás. Igual algún día que he estado viendo cosas o decir, oye, pues me faltan cosas importantes, digo, anda, esta persona que no le he contestado, ¿no? Entonces, eso, al final esto es un poco como, pues no sé, cuando os llegan muchos emails de spam o de publicidad, no que sea spam, no me malinterpretéis, pero cuando os llegan muchos emails muchas veces no descierres cuál está bien o cuál va al grano, ¿no? Pues esto es un poquito así desde el otro lado, ¿no? Y nada, pues también con educación, con respeto, que se ponga bien el nombre del reclutador, que se sepa un poco también dónde es, dejarlo abierto, dejarlo como una conversación y ya está, ¿no? Por esa parte. Sí, es muy valioso lo que comentas, el hecho de ser concreto y a la final es un poco eso, aprender el networking también dentro de lo que sería LinkedIn con el objetivo de buscar pues un rol para trabajar. Porque eso también lo he visto de cómo hago para escribir a la persona, ¿no? Que entre primero hay una brecha de escribo o no escribo. Y después, cuando le escribo, ¿qué le digo? ¿Le mando el CV? ¿No le mando? ¿Le pongo un párrafo gigante o qué? Pero esto es oro, lo que acabas de decir, para la gente que está escuchando, que sepa que mientras más concreto, mejor. Y es, sí, completamente. Se me viene la idea porque he estado trabajando bastante en esto de los pitch para enseñar a otras personas y es básicamente un poco eso, o sea, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y estoy buscando esto. Así que sí, es muy importante lo que nos comentas. Y en relación ya pensando un poquito más allá del camino de la búsqueda de trabajo, ¿no? Estamos viendo esto de cuando contactan al reclutador y ya cuando van y ya van a tener una entrevista. Llega ese mensaje de, bueno, pues sí, hablemos, tengamos una entrevista y desde el lado del candidato, bueno, es como, ¿y ahora, no? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me voy a encontrar del otro lado? Entonces ahí lo que quiero preguntarte es como en cuanto a los formatos de entrevistas, o sea, que pueden ser variados. Creo que el general es, bueno, hablar primero uno a uno con la persona, pero a veces varía o depende de si es que va a ser en inglés, por ejemplo, o no sé, las típicas preguntas de ¿cómo harías para resolver este desafío? O ¿te acuerdas de alguna situación? No sé, como en cuanto al formato de las entrevistas, como quién decide eso del otro lado y cómo se podría dar un consejo al candidato de la mejor preparación para una entrevista. Sí, a ver, es muy buena pregunta y además que te voy a dar una respuesta que no hay un formato único y al final depende del estilo, tanto del entrevistador como del candidato. Entonces, no podemos ir excesivamente preparados ni excesivamente relajados, ¿vale? Hay que buscar un poco un término medio. Yo he visto candidatos que igual han ido como muy preparados sobre su carrera, que hasta se han puesto el pitch ahí, les ves que están leyendo un poco la conversación o no sé si era
también se utilizaba IA y tal. Y al final no ha fluido nada la conversación, con otras personas pues igual han ido muy relajadas y al final tampoco he entrado en el detalle. Pero bueno, al final esto no es tan importante, sino que el candidato pues oye, vaya también con la confianza de que la persona que le va a entrevistar pues es una persona que querrá conocerla, que querrá saber pues qué ha estado haciendo. Entonces hay que ser, o sea, tener como una especie de formato pitch, ¿no? De elevator pitch, se puede practicar de uno mismo. También, pues, si ya conoces el rol, la compañía para la que te están entrevistando, haber mirado un poco de la empresa, de los valores, también, pues, es genial, porque además también vas adelantando un poco dónde te gustaría, por dónde te gustaría tirar con la entrevista. Y ser natural en este sentido. O sea, no leáis, no uséis inteligencia artificial, dejad que la conversación fluya, haced preguntas, que el headhunter haga preguntas. Normalmente nosotros no hacemos preguntas tan técnicas, normalmente las suele hacer ya más el cliente, los clientes suelen ya meterse más en la materia del rol, nosotros queremos conocer a la persona. En particular, yo tengo un estilo muy abierto, muy de conversación, no he hecho ninguna entrevista igual, yo creo, al final lo que me gusta es conocer a la persona, ver más allá, me encanta también ver lo que hace un poco fuera de su carrera, pues si tiene hobbies y alguno me llama la atención le pregunto. Me gusta también saber la motivación al cambio, creo que la motivación es la clave, o sea, saber por qué os apetece un nuevo proyecto, qué es lo que os mueve en la vida a nivel profesional, por qué os gusta lo que hacéis, es clave y al final es que eso es lo que marca la diferencia entre a igualdad de capacidades, lo que cambia es la motivación. Inclusive, si alguien está con la motivación más alta y un poquito menos de capacidad, normalmente suele ganar la motivación. Y luego, pues también hay una cosa que se puede hacer es preguntar, oye, ¿qué formato va a tener la entrevista? ¿O qué se espera de la entrevista? Lo preguntáis antes y ya está. Si al final tampoco va a haber pues ningún problema, ¿no? Y luego ya si pasáis a entrevista con cliente, preguntadle, oye, ¿qué formato va a tener? ¿Me tengo que preparar algo? Perdón, ¿habrá algún caso práctico? Así que nada, en caso de duda, pues tampoco, o sea, speak up y preguntarle al reclutador que encantado de resolver, ¿no? Por esa parte. Totalmente, la parte de no creer que no podemos preguntar o que tenemos que adivinar o prepararlo absolutamente todo, porque es inviable al final. Es que es imposible. Exactamente, entonces, Justo. sí, o sea, atrevernos a decir, pues precisamente buscamos que sea lo más fluido, preguntar, oye, pues cómo va a ser, para prepararnos justo específicamente eso. Y sí, al final hay un montón de opciones, ¿no? Lo de los roleplays, que sí, prepares un material también, si en inglés o en español, con más personas, tal. Entonces, seguro que les viene muy bien este consejo también. Y ya, digamos, ya hemos evolucionado en las entrevistas, ya hemos pasado a lo mejor la parte técnica, llegamos como a esa última reunión, quizá con el equipo, tal. Y ya llega esa última parte que, bueno, que puede ser en la reunión o ya por mensaje, ¿no? De, bueno, pues te presentamos estas condiciones. Sí que hay una oportunidad de negociación, ¿no? Y en ese aspecto, creo que no todo el mundo se atreve a dar como la vuelta o proponer un cambio. Entonces, en ese aspecto, ¿cuántas personas ves que hacen esa proposición o cuántas directamente aceptan? Y quizá también cuáles son los momentos más ideales para plantearse esa negociación, quizá al empezar, quizá cuando ya llevas un par de años en el rol, depende también de la empresa, entiendo, pero bueno, en tu experiencia, ¿cómo has visto ese proceso de negociación? Es un buen melón este que hemos abierto. A ver, hay dos puntos clave. La negociación primero de una potencial oferta tiene que empezar desde la primera llamada. Es que yo no le daría más vueltas. ¿Por qué? Porque no es que te ahorras tiempo, pero también alineas expectativas. En la primera entrevista, si ya habláis de condiciones y ya más o menos te dicen, vale, pues estás en la franja tal, espérate a que cuadras en el rol, ¿vale? Ahí ya, si tú das unas expectativas que acorde a tu experiencia, etcétera, crees que están alineadas con mercado, yo siempre recomiendo hacer un poco de research al respecto.
Con eso puedes partir en la primera llamada, en la primera entrevista. A partir de ahí, pues normalmente en un proceso de selección, luego pues se tienen varias conversaciones, en alguna sala de salario también, las expectativas salariales, así cuando te llega una oferta, pues en general no hay sorpresas. Yo soy de la persona del consejo, o sea, el consejo que os doy es que esto se hable al principio del todo y que inclusive si decís, no, estoy abierta al proyecto, es que nadie, de verdad, nadie está solamente abierto al proyecto. La motivación es súper importante, pero tenemos que pagar pues un alquiler, un coche, mantener una familia y nadie quiere tampoco perder a nivel salarial. Hombre, hay situaciones y situaciones, ¿no? Que igual pues o no estás contento en tu compañía actual o estás en búsqueda de un nuevo reto porque estás aburrido, aburrida, no sé, también puede pasar, ¿no? Pero en general son casos excepcionales. Así que lo antes que lo habléis, antes lo hacéis. Y además os alineáis empresa, candidato y luego pues al final también generáis más confianza. Tú sabes que el tiempo que estás invirtiendo en un proceso que normalmente es largo, pues merece la pena, cliente también, y cuando hay oferta, pues las condiciones se negocian. Siempre se puede negociar un poco al final, pero si has dado unas expectativas al principio, que no sean luego una locura de negociación al final. O sea, por ejemplo, si yo digo 50.000 al principio y me hace una oferta de 53.000, no digo, no, es que ahora quiero 65. O sea, esto no tiene ningún sentido, pero no os extrañes que pasa, ¿no? Que sea algo alineado, que realmente tú te convenzas de, oye, si me hace una oferta con esto, voy a aceptarlo, ¿vale? Luego, beneficios sociales también se puede preguntar, o sea, que realmente hay que ser, que seáis preguntones al principio y que lo dejéis claro. Negociación salarial cuando estás en el puesto. A ver, esto es un tema interesante y complejo. Si tú has hecho un buen performance, si ya estás overperforming, etcétera, normalmente, a ver, depende un poco del convenio, pero bueno, imaginaos que es un convenio normal, laboral, que no tiene subidas salariales anuales de jure, o sea, de convenio, por así decirlo, del mismo estatus laboral, por así decirlo, sino que es algo que tienes que pagar, ¿no? O sea, el momento ideal o en el que normalmente recomiendan hacerlo es en el performance review, ¿sabes? Que un poco también pongas en valor pues lo que has estado haciendo, o sea, este es mi performance, estos son mis números, mis KPIs, ese es el impacto que he creado en el negocio. El impacto del negocio hay que decirlo siempre, ya sea o a nivel números o a nivel proyectos. Yo soy muy de hacerlo a nivel números, ¿no? De, oye, mira, este es el impacto que tal, esto es el revenue, esto es lo que yo he generado a nivel proyecto y por eso creo que pues soy merecedor de una subida salarial, de tal, ¿no? Y ahí empezar a negociar. ¿Hay que ser insistente? Bueno, pues igual a alguien no le gusta, pero yo creo que sí, hay que ser un poco insistente con este tema. Si de verdad realmente has hecho un buen trabajo y crees que también se puede conseguir, ¿no? También ser paciente, o sea, no todo va a venir de un día para otro, no te van a hacer una subida de un 20% un día para otro, ¿no? Pero todo se puede conseguir o se puede hablar, ¿no? En este sentido y además si tú tienes buena comunicación con tu empresa, en general lo podrás exponer tranquilamente, ¿no? En este sentido. Pero vamos, que tampoco pase que pactéis un salario, que no estéis conformes simplemente por entrar en un proyecto y a los 6 meses digáis, vaya, pues esto no, no es con lo que me alineo yo, ¿no? Es importante realmente estar alineado también con las expectativas económicas. Claro. Es otro tema incómodo, como veníamos hablando, esto de responder y decir desde ambos lados y preguntar y desde el reclutador responder. El tema del el económico es un tema incómodo y tabú todavía, pero es como hay que poner sobre la mesa de que estamos yendo a trabajar por la motivación de lo que nos gusta hacer, de lo que queremos contribuir y que a la vez también está la motivación del rédito económico que queremos recibir acorde a lo que estamos haciendo. Y pues desde el lado de cuando he estado en procesos de selección, puedo decir que sí, es un tema que cuesta, no sé, hablarlo, ponerlo sobre la mesa, quizá a unos más que a otros,
pero está muy, muy bueno que comentes que desde el principio mejor para alinear las expectativas de ambos lados. Nos ahorramos un montón de cosas, de tiempo, de frustración también de ambos Sí, lados y como esta coherencia, ¿no? Desde al principio pido algo y pues después saber que entré con esto, pedí esto y como al final del proceso no decir, bueno, no, es que entonces es muy importante como claro. desde el principio saberlo y ponerlo sobre la mesa. Y yo quería también preguntarte desde el punto de vista más de LinkedIn, de la persona, cómo se esté moviendo en ese ámbito, por ejemplo, en la parte de la marca personal de un candidato que tú veas en LinkedIn que esta persona ha trabajado su vitrina digital en cuanto a la experiencia, pero que también habla de su tema o de lo que le apasiona, de lo que le motiva, de su conocimiento en LinkedIn. ¿Esto suma en el proceso de selección cuando estás aplicando si esta persona ha construido como toda esta identidad profesional? Pues, a ver, depende. Siempre mejora la visibilidad. Creo que también es importante estar actualizado. Hoy en día hay muchísima facilidad para hacerlo, ¿no? Como que no es difícil actualizar tu perfil de LinkedIn, tampoco tienes que publicar activamente si no te sientes cómodo o cómoda con eso, pero actualizarlo está bien y poner tus palabras clave también porque eres más susceptible de ser encontrado, ¿no? Que al final también es un poco lo que nos interesa. Ahora, que sea lo único o que sea tan relevante en un proceso de selección, pues depende. Sí que es cierto que, bueno, es una pasarela, es un escaparate, que muchísimos clientes miran los LinkedIn de los candidatos, que muchísimos headhunters se fían solamente del perfil de LinkedIn y que hoy en día pues se ha convertido en algo muy relevante, ¿no? En este sentido. Palabras clave, optimizarlo, compartir cosas del sector que os interesen, estar incluso al tanto de las ofertas de empleo, poneros alertas, siempre os va a ayudar por ese lado. Ahora, no os tenéis por qué hacer influencers de LinkedIn si no os gusta el rollo de publicar y tal, porque se tarda tiempo. Tampoco merece la pena pues hacer posts con inteligencia artificial porque no los va a ver nadie. Y que si hacéis algo pues que por motu propio, etcétera, que sea porque os gusta, porque queréis compartir algo que habéis hecho que os parece interesante o no sé, simplemente pues estar ahí, ¿no? Moviéndolo un poco. Totalmente, yo creo que es muy importante el definir precisamente en qué sí no merece la pena el invertir el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Que lo que dice suma tener LinkedIn y sobre todo que en los candidatos que has visto que han tenido mayor éxito en seguir desarrollándose en el sector, en ir pasando a roles con mayores responsabilidades o incluso en transformaciones que ya han tenido también en la parte profesional, ¿cuáles han sido igualmente como las partes clave en la que han invertido esa energía, que han sido en la forma en que han conseguido seguir creciendo y manteniéndose en el sector? Sí, realmente gente que realmente ha evolucionado, que también es muy visible en ese sentido, sobre todo ha mantenido muy buena consistencia en el perfil, o sea, actualizar funciones, etcétera, que tu perfil como tal esté actualizado a nivel de un currículum. Mm, Esto es la clave. Hay gente que publica más, gente que publica menos, pero sobre todo es una publicación muy orgánica, es decir, pues que la persona es natural, que le apetece igual compartir algo interesante a nivel, pues, proyectos de empresas, proyectos igual personales, mm, pues, situaciones de la industria, ¿no? Porque están al día a día de lo que pasa, ¿no? Y la interacción. Es verdad que interactuar también te sube bastante en el algoritmo y mm, que no sea solamente pues yo, sino también pues interactuar con los demás, el like, repost, etcétera. Pero bueno, que si no eres una persona muy redes sociales, tampoco es 100% un motivo de que no te vayan a encontrar. Ahora ayuda, sí, hoy en día pues es como si quieres ser influencer y no tener Instagram.
bueno, pues puedes intentarlo por TikTok o por otros medios y algo harás, pero al final, de hecho, todos los que vemos en TikTok se acaban haciendo Instagram, ¿no? Es que es hoy en día, pues, por ejemplo, el escaparate, ¿no?, de las personas. Así que utilicémoslo en nuestro favor y no en nuestra contra para que nos ayude a eso, ¿no? A tener más visibilidad, a tener más engagement con los stakeholders, etcétera, ¿no? Totalmente, que sea una herramienta que juegue a nuestro favor ya que está ahí y utilizarla de la mejor forma posible. Yo creo que lo que trato también de transmitir con esto de, bueno, la marca personal, que es algo que yo ayudo a las personas de ciencia para que la construyan, y también hay muchos que están en este tema de búsqueda laboral. Y es importante eso que dices, que te juegue a favor y no en contra, lo que estamos hablando aquí en LinkedIn. Y el tema de la exposición también es algo que cuesta, pues a unos más que a otros. Entonces también es esto de transmitir con qué te sientes cómodo, porque también es de un día para otro venir a, no sé, grabarte un video de una que tal vez va a transmitir otra cosa que no quieres transmitir. Sí. O sea, hay maneras distintas de hacerlo, pero es muy valioso tenerte aquí porque dentro del armado de la marca personal y de hablar una estrategia de comunicación, por el otro lado, muchas veces este perfil target audiencia es un reclutador. Entonces, sí. Justo, al final esto es un estilo muy personal. A ver, yo por ejemplo escribo libros y tengo mi Instagram literario y se me da fatal. O sea, yo no voy a salir hablando en un vídeo leyendo porque me da muchísima pereza, tarda un montón en editarlo, pero es que además no me sale. En cambio, cuando hay pues eso, ¿no? Puedo hablar, interactuar, tener una conversación, escribir, eso sí me gusta. No voy a hacer nada, inclusive aunque sea un poco en detrimento de mi marca personal, con lo que no me siento identificada. Así que esto es un tema además muy particular y que no podemos hacer muy forzado, porque además se nota que en el LinkedIn fuerza un poco, ¿no?, las cosas. Y tampoco LinkedIn tiene que ser un Instagram 2.0, ¿no? Que también vemos ahora pues mucha gente que sube fotos suyas en el bar o de fiesta y tal, con un texto precioso, filosófico, pero no es el caso. Para mí realmente no es el foco, ¿no? Es algo, no tiene por qué ser todo súper profesional, ¿eh? Puede ser muy personal y además que me gusta ver a la gente en esa faceta, pero sentido común. Es que es sentido común y además que al final los reclutadores pues lo ven, o sea, también ellos están muy acostumbrados y lo gestionan, ¿no? A nivel diario, por así decirlo. Totalmente. Totalmente, y precisamente lo que dices, la parte estratégica de que salga algo natural y transmitir lo que sea positivo para ti. Y tocando el tema de qué es lo más importante, ¿no? Porque ahora hablamos de soft skills, hard skills, bueno, las técnicas skills. En todo el proceso de reclutamiento, que hablas mucho de humanizar ese proceso, al final tratas con diferentes personas, diferentes approaches con más nervios, más miedos, menos miedos. ¿Cómo conoces realmente a la persona que está en ese momento viviendo ese proceso contigo? Porque lo que dices, ¿no? Se puede haber preparado muy bien las preguntas en ese momento, un poco suena muy natural, pero encuentras la manera de sentir esa parte de, oye, pues por aquí a lo mejor me está mintiendo, o por aquí, aunque está nervioso, realmente sí que creo que es un buen candidato. ¿Cómo podría ser un poco orientar esos consejos, ¿no? De superar desde tu parte también. Sí, realmente yo una vez que leí en un post de LinkedIn que, o sea, reclutar o sea, hacer headhunter, o sea, no somos ingenieros, no hacemos planos de aeronaves, pero requiere de muchos soft skills y en general también de muchísima inteligencia emocional. En mi caso es verdad que yo creo que esto lo tengo desarrollado y a mí me resulta muy fácil ver enseguida cómo es la persona, qué es lo que le cuesta más, lo que le cuesta menos, cómo se siente, cómo hacerla sentir cómoda, qué nivel de confianza puedo meter o no en una conversación y hacerla un poco salir de ese bucle. La otra, o sea, como candidato yo siempre recomiendo que seáis muy naturales, que evitéis lo máximo, pues eso, tener como un guión súper preparado, leerlo, porque realmente si el reclutador que os encontráis en otro lado, pues alguien como muy ABC o muy
que no va a interactuar mucho con vosotros va a decir, este está leyendo y ya está, y al final pues no va a valer para nada. Y si en el caso de que seáis naturales, pues lo vais a detectar y vais a seguir bien con la conversación, etcétera. Y en el caso de que seáis una persona, pues eso, que tengáis una conversación normal, abierta, interesante, lo notaréis enseguida. Yo también he sido candidata muchas veces y he visto de todo. O sea, me han hecho preguntas también rarísimas, pues a nivel de estas que ya son ilegales, ¿no? Por así decirlo. Y a veces, pues, cuando te pilla igual más joven, te pones rojo, intentas responder con la mayor diplomacia posible. Por otro lado, pues adelante. Igual, si ya empiezas un proceso de selección, mejor no seguir, ¿no? En este caso. Pero bueno, a que os encontréis que realmente os facilite la conversación, será porque también ha desarrollado esa inteligencia emocional y lo sabrá. También sabrá si más o menos le estáis mintiendo. O sea, yo también sé quién me miente con las expectativas salariales, no porque tenga instinto policial en este sentido, pero sí que al final la experiencia más te lo dice, ¿no? Yo voy preparada a una reunión y ya más o menos sé lo que me puede decir, ¿no? Así que eso, realmente esto es como en una relación. Vosotros no podéis ir a una primera cita con alguien y decir qué tal y luego pues eso se va a ver. O sea que es que es un poco es la misma historia, ¿no? Que no somos personas, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? Por esa parte. Claro, claro. Sí, esto no hay que olvidarlo nunca, que este componente humano y que pues todo, desde la interacción, desde la búsqueda que todos pasamos, tenemos estos desafíos, y es valioso que menciones que desde el otro lado, mientras más natural y auténtico se perciba, mejor. Y como también esto de no tenemos por qué también, o sea, mentir o exagerar cosas que no, porque eso nos va a jugar en contra. Es lo mismo de LinkedIn, es lo mismo. Para mí, el ejemplo, ¿no? De empezar como a hablar cosas que no, que te jueguen en contra, y a la vez también en las entrevistas, ¿no? O sea, mientras más natural uno se pueda hacer. Así que es muy valioso esto que traes. Y pasando un poco también a la parte ya más humana de todo lo que hemos hablado, que es súper valioso el conocimiento que traes. Y desde tu lado, no sé, ¿cómo gestionas porque es un trabajo que asumo que también todo esto de este candidato sí o esta elección sí, o cómo gestionas para ti misma el poder, no sé, aceptar a un candidato o rechazar a otro candidato? Siento que es algo complejo también, entonces quiero saber desde tu lado, desde tu perspectiva un poco más quizá personal, de cómo gestionas para ti eso, de elegir a un candidato, a otro no, decirle no a un candidato también. Sí, la verdad que no, te agradezco que me hagas la pregunta porque realmente muchas veces se piensa, ¿no? Que nosotros somos como robots y que nada, pues adelante, ¿no? Y realmente todo este trabajo es súper, súper personal y súper emocional. O sea, a mí me cuesta muchas veces horrores poner un poco la división y no vivirlo yo, ¿no? Al principio, la verdad que ya vas aprendiendo un poco, ¿no? A lo largo de la experiencia y es duro. Muchas veces también, oye, pues vas estableciendo lazos personales con la persona que va en el proceso, le haces seguimiento, pues estás con ella en las entrevistas y si no las cogen, pues muchas veces es un palo darle feedback. Y luego es lo que os he comentado, no todo el mundo se toma bien el feedback. O sea, a mí me han llegado a insultar por teléfono, de todo, y bueno, y a muchos compañeros de profesión, ¿no? En este sentido, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Y te hace replantearte, oye, pues igual, no sé, ¿no? No lo estoy haciendo bien o lo que fuere, pero bueno, el tema es, cuando tú trabajas con personas, en todas las profesiones que trabajamos con personas, hay que hacer un poco una distancia emocional, pero también entender que la otra persona que está trabajando contigo, pues eso, tiene sus emociones, ¿no? Y que para mí muchas veces rechazar a alguien o dar feedback de que la persona siga adelante, por no decir
el 90% de las veces lo paso mal. O sea, no es una conversación que a mí me guste o que la vaya a tener, y los candidatos que hayan trabajado conmigo en los procesos saben que yo estoy muy pendiente, que soy, vamos, la fan número uno, que voy a muerte con ellos hasta el final, y que si a veces no pasan al proceso, hasta yo, pues ese día no duermo o lo que fuere, ¿no? Esto también es, como digo, siempre un poco el estilo personal, pero en general muchos compañeros del sector también tienen la misma vivencia. Al final, pues somos gente empática, que tenemos pues esa parte emocional, y también pues acompañar a alguien que tiene una ilusión en un proyecto, en un proceso de selección, etcétera, y acompañarlas a hacer un cambio tan importante en su vida como es cambiar el trabajo, pues es una decisión súper importante, ¿no? Y es algo que no solamente le repercute al trabajo, sino a su familia. Muchas veces cambian de localización y tú estás ahí pues convenciéndoles de que hagan el cambio, y al final dices, ostras, ahí están, ¿no? Ahí les hemos dejado, y es un poco, pues, se hacen un poco, pues, como tus pollitos que salen, ¿no?, del huevo al final y vuelan solos. Yo, pues, me siento así, ¿no? Me gusta que les vaya bien, y incluso si he tenido algún candidato, pues, que no le ha ido bien en su trabajo o lo que fuera, pues, también al final es algo que te llevas, ¿no? Creo que me encanta que me hayas hecho la pregunta, de verdad, Carolina, porque es lo que también quiero transmitiros, que las otras personas que están en los procesos de selección, pues hablamos muchas veces de los ATS, etcétera, pero parte de la gente que os va a contactar, pues es gente, ¿no?, en ese sentido, y que si encima vas ya generando relación con ellos a lo largo del proceso y te van acompañando, tu avance, tu progreso es su progreso, y tu rechazo es su rechazo, ¿no? Esto es como una especie de amistad que se hace, ¿no?, en ese sentido. Totalmente, es una relación ganar-ganar, porque lo que dices, el éxito de esa Sí. persona es tu éxito, y es inevitable lo que dices, esa conexión con esa persona cuando es realmente ese entusiasmo genuino, esas ganas de darlo todo, de ese rol que implica cambios para su vida también muy, muy prometedores, ¿no? Y la verdad que me quedaría hablando, la verdad, con vosotras el resto de la tarde, porque pondría como 20 preguntas más, pero quería preguntar si hay alguna que alguien nos haya dejado algún comentario, si no... Justo ya... ha llegado ha llegado uno de Ariadna Canadell de Ocon. El feedback es un regalo. Si se da desde el respeto y con intención genuina de ayudar, es un gran regalo del que se aprende mucho. Totalmente. 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 Sí, y es lo que dice Natalia, que es tener esa apertura de, si estoy pidiendo un feedback, también tener la madurez de aceptarlo, y desde la parte de, vale, ¿cómo puedo aplicar esto para mejorar? Que todos somos humanos, y a lo mejor siempre el formato de preguntar o de dar no es el perfecto, pero que siempre creo que es importante reconocer que lo hacemos desde las ganas de ayudar, ¿no? Como dice Natalia, de que aunque en este proceso a lo mejor no has podido avanzar, pero yo lo agradezco mucho de, oye, cuando hay una entrevista que no ha ido bien, un proceso que no se ha cerrado con éxito, no lo veo como un fracaso o un fallo, sino esa oportunidad que he tenido de aprender qué es lo que puedo mejorar para el siguiente. Y de hecho lo he sentido así, o sea, en el último proceso que ha salido bien, la manera en que lo he podido hacer natural y disfrutarlo incluso ha sido precisamente con toda la preparación previa de no sé cuántas entrevistas también que he hecho, pero ha sido como, joder, he llegado por fin a este punto, pero no ha sido posible precisamente a todo lo anterior. Entonces, animo mucho a nuestra audiencia que pueden estar en este proceso de búsqueda de trabajo, de transformación profesional, que ya han pasado a lo mejor por muchos nos, pero les animo a verlo desde ese punto de crecimiento, ¿no? Que en cada no que te encuentras, ¿qué puedes mejorar para el siguiente? Y decirles que también es importante la mentalidad de abundancia de está una puerta esperándote detrás de todas las que todavía te quedan por tocar, o estás a 2 o 3, pero que siga ese entusiasmo, ¿no? De esa convicción de voy a llegar a ese lugar, me voy a encontrar con el reclutador que me va a ayudar, y vamos entre los dos a construir ese éxito profesional, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, queríamos preguntarte... desde tu experiencia, en esos momentos más difíciles que has vivido, ¿cuál ha sido ese lema, ese mensaje que te has repetido y que has dicho como, bueno, te ha ayudado a cambiar esa actitud y decir, bueno, voy a continuar a pesar de lo difícil que pueda ser, para transmitírselo a nuestra audiencia, ¿no? Hay esa esperanza.
¿Cuál es el que te ayuda más? Sí, a ver, esto es resiliencia y aprendizaje. O sea, al final tú tienes que ponerte una meta e ir a por ella. Yo, si competís en deportes o habéis hecho igual, pues eso, algún tipo de deporte así, no lo preparáis muy bien, ¿no? Pues para conseguir una meta o lo que sea. Hay que tomar esa decisión y esa estrategia también en tu carrera profesional. Yo, sinceramente, cuando acabé Derecho, el máster, tuve muchísimos procesos de prácticas con los mejores despachos de España y llegaba a la última fase con socio y tal, y o me rechazaban por estar sobrecualificada o por... yo lo pasé muy mal, tuve depresión, no sabía qué hacer, me sentía una inútil, pensé que había tirado 6 años y la pasta de la universidad por la borda, veía a todos mis amigos enchufados ya trabajando contentos y me sentí una fracasada. Ahí fue cuando dije, esto no puede ser. Por suerte también encontré a Stramer, me dieron la oportunidad de trabajar con ellas, aprendí un montón, llegó el COVID y fuimos las que más trabajo tuvimos, a todos los demás, la mayoría se les acabaron las prácticas. Y yo encontré mi sitio y fue feliz. Obviamente, pues es una carrera dura, es a largo plazo, pero hay que seguir. O sea, never give up. Hemos estado muchísimas personas en esa situación, con más, menos estudios, de cualquier tipo de edad, etcétera, pero hay que seguir. Sí, 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 me encanta la palabra resiliencia que has traído y el never give up también, porque ese es un camino, el camino profesional tiene pues montes y valles, ¿no? Va subidas y bajadas y hay momentos en los que la verdad parece que todo está oscuro, ¿no? Que nadie te responde o que todo se cae o que lo que esperabas no sucede. Pero sí, recordar que esto es así, que muchas veces las cosas no salen como queremos y me gustó también la reflexión que hizo Mónica, o sea, de que también en cada no en el momento es muy difícil también aceptar eso, pero que se abren otras puertas de oportunidades también. Y en el camino profesional se evidencia muchísimo esto, porque creo que no hay una metáfora más evidente del proceso de selección, o sea, de que tú vas tocando una puerta y de pronto, pues no te responde. Sí, total. Es frustrante, ¿eh? Yo lo entiendo porque lo he vivido, pero además hoy en día sé un montón, pero realmente de verdad, o sea, llegará el momento en el que la puerta se abra por narices y si no encontraréis la manera, hay gente que se ha hecho freelance, que ha cambiado la carrera, se ha ido a otro país, no sé. Creo que uno cuando está en esa situación, le surge la chispa y es cuando, o sea, cuando ya estás abajo, o sea, solo puedes subir hacia arriba, no hay más sótano. Quien dice esto ya solo es un way up y ya está, ¿no? Por esa parte. Totalmente. Sí, y a mí me gustaría eso, cerrar quizá con un último mensaje de, para que en algún momento se abra esa puerta, hay que tocarlas, y hay que tocarlas todas las posibles, ¿no? Porque creo que también hay mucho ese miedo de no cumplo con todo, el síndrome de impostor, ese me siento de tal manera, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos ponemos esa limitación, y a mí me gusta mucho pensar voy a darle la oportunidad a la otra persona de que juzgue y me diga si soy match o no para ese perfil, evidentemente cumpliendo al menos, ya sé, un 60-70%, pero el resto, lo que dices, la motivación cuenta mucho, qué es lo que quieres ofrecer a la empresa. Entonces animo a la audiencia precisamente a eso, a tocar esas puertas, a no autojuzgarse, sino a dejar a la otra persona que te dé, aunque sea ese no, pero ya es un aprendizaje, lo que decimos, ¿no? Para el siguiente. Así que encantadísimas de verdad de haber compartido este ratito. Al revés. Lo que decía antes, me pasaría 20 horas más hablando contigo, así que quizá en el futuro volvemos a tener una parte 2, ya nos dirá la audiencia. pero nada, compartir eso, que estás en LinkedIn, como decía, si te van a contactar, que sean estratégicos, que busquen la manera adecuada, que no te hagan spam. Aplicad el consejo. Exactamente, pero eso, o sea, yo me alegro mucho porque me has contestado en unos mensajes, teniendo 1.000.000 de mensajes ahí en tu bandeja, así que yo misma soy el ejemplo de que Natalia está ahí para escribir, para escuchar, así que os invitamos a contactarla y nosotras también pues estamos activas en LinkedIn con este proyecto que precisamente está pensado para inspirar a esas personas
a que hay, que su lugar en la industria está ahí esperando. Y bueno, estaremos compartiendo esta entrevista por YouTube, por Spotify y bueno, ahí compartiendo también en LinkedIn algunos shots. Así que hasta aquí Genial. lo dejamos y muchas gracias por todo. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias.